Hola amigos, tengan muy buenos días. En esta ocasión quisiera hacer una crítica acerca de un libro que leí. Quisiera comenzar un ciclo de lecturas, o mejor dicho, un ciclo de críticas de las lecturas que yo hice. Cada vez que termine un libro, daré mi opinión al respecto, como una crítica constructiva. Bueno, en esta ocasión quisiera hablar sobre el discurso de método de Descartes, o bueno, en francés se pronuncia Descartes, ¿no? Pero Descartes es lo más familiar. Sabemos que Descartes es un filósofo del siglo XVI. De alguna manera él empezó la filosofía moderna. Sabemos que él también fue un gran matemático. En síntesis fue un gran filósofo y un gran científico. Entonces tenemos su libro, El discurso del método, que en mi opinión como boliviano sabemos que la lectura es bastante limitada, ¿no? Entonces no muchos han leído justamente el libro, pero lo recomendaría por lo siguiente. Descartes trata de desmenuzar, si vale el término, el conocimiento, porque él no confía en sus sentidos, él no confía en las opiniones, él no confía en nada, es decir, él hace como una especie de borrón y cuenta nueva en el conocimiento. Porque para conocer algo realmente, él quiere saber en el fondo qué cosa le da la certeza de que nosotros llegamos a conocer. ¿Qué le da esa seguridad de que el ser humano tiene la capacidad de llegar a conocer? Porque él menciona, y valga la analogía tal vez, ¿no?, con la película de Matrix, en donde, como ustedes sabrán, en la película se hace en base a un argumento en donde mencionan que el mundo, por decirlo así, es una especie de representación virtual de una supercomputadora que emula o simula la realidad. Entonces él piensa de esa manera. ¿Quién me asegura que es un demonio, por no decir un analista de sistemas o algún ingeniero de sistemas divino, que ha creado las cosas como una ficción y que todo lo que nosotros hacemos y pensamos en realidad es algo falso? Entonces él tiene la certeza dentro de su propio pensamiento y del pensamiento de cualquiera de nosotros. Existe una certeza y es justamente la de dudar. Cualquier persona, o bueno, cualquier máquina podría hacer de emulador o simulador o de pensador, tratar de reproducir el pensamiento humano, inclusive la voz y los movimientos humanos. Pero si lo pensamos muy bien, los autómatas, por ejemplo, aún no tienen esa capacidad de poder cuestionar, porque al cuestionar y al preguntarte, estás poniendo a prueba tu razonamiento y estás poniendo a prueba también la realidad. Lo que resalto yo, digamos, en Descartes es de que si tú eres capaz de cuestionar la realidad, tienes un poder que, por ejemplo, no lo tienen los animales, pero tampoco lo tienen los robots. Bueno, hasta ahora, ¿no? Un robot no tiene, por ejemplo, la voluntad de querer cuestionar la realidad porque aún no tiene esa capacidad o esa facultad humana, esa facultad mental, que seguramente para Descartes era una propiedad divina, porque se usó como un argumento también para demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, valoro en él el hecho de que al cuestionarlo todo, podrías inclusive cuestionar muchas cosas que nosotros creemos que son correctas, pero que en el fondo podría estar conectado a algún prejuicio, podría estar conectado a alguna injusticia, que por más racional que fuera, tú tienes la capacidad de cuestionarlo. No, entonces la filosofía moderna creo que se basa justamente en este argumento que me parece fantástico, excepcional, para que de una buena vez por todas, por ejemplo, derribemos o derrumbemos todos los dogmatismos que tenemos. Todo aquello que nosotros creíamos que era normal, o que creíamos que era establecido, que creíamos que era una ley, en realidad es una norma que se puede mejorar o que podríamos modificarla para la conveniencia de la gran mayoría o de lo que nosotros creamos que es justo. En base a nuestra facultad de preguntarnos, básicamente, porque Descartes dice pienso y luego existo, pero coincido con muchas personas cuando dicen
dudo y luego existo. Me parece que esa facultad humana es la que todos deberíamos tratar de ejercerla y no aceptar las cosas tal como son. Bueno, sobre todo en el ámbito social. Ahora, en el ámbito de las ciencias naturales, la medicina, por ejemplo, la verdad es que los hechos de la naturaleza o los hechos médicos, por ejemplo, no se pueden modificar tanto a nuestro gusto. Siento que en la sociedad, por ejemplo, tenemos la capacidad de poder modificar muchas cosas de acuerdo a nuestro pensamiento o de acuerdo a lo que diga, por ejemplo, una ideología, es decir, un pensamiento político. Pero cuando se trata, por ejemplo, de ciencias naturales, hechos que son naturales, estos hechos no se pueden modificar a nuestro gusto, no se pueden modificar tampoco con la ideología. Por esa razón yo soy partidario de que haya una política o un pensamiento político que esté muy alineado con el pensamiento científico. Bueno, pero de eso hablaremos en otra ocasión. En síntesis, yo quería tratar de recomendarles la lectura justamente de Descartes, no tanto por los detalles, no tanto por el contexto histórico, porque como ustedes sabrán, en el siglo de Descartes, obviamente que la Iglesia Católica tenía mucho poder. Entonces, si tú hablabas algo revolucionario, te creabas bastante fama. Pero actualmente considero que la fama, inclusive el día de hoy, parece ser un objeto, una meta que todo el mundo no puede alcanzar, por ejemplo, en YouTube, y está a tu mano. Entonces va a depender mucho de cómo coincidas con el gusto mundial de las personas para ser famoso. Sin embargo, para ser una persona realmente destacable, por no decir histórica, me parece que esto va más allá de ser famoso, va más allá de llenar las redes con tus comentarios. A mi modo de ver, yo creo que si Descartes existiera, me da la impresión de que ahora, por ejemplo, podríamos tener una charla sobre cómo hacer, por ejemplo, historia. Una cosa es hacerte famoso, pero otra cosa es hacer historia. Y cuando haces historia no te interesa la fama, debe interesarte el trabajo que estás proponiendo para crear un nuevo paradigma, para hacer que las personas que manejan la ciencia o que manejan la política o cosas que son del Estado le dé, digamos, una especie de golpe de timón, algo que no habíamos pensado los que estábamos distraídos con el reggaetón, y que significa, digamos, un cambio cualitativo para la humanidad, ¿no? Entonces, en esta época no muchos están pensando en aquello, pero Descartes creo que tenía la conciencia de que esto tenía repercusiones muy grandes, ¿no? De todas maneras, él era una persona bastante estudiosa, tengo entendido que era enfermizo y que por esa razón se dedicaba solamente al estudio. O sea que de ser comerciante o cargar cosas como se hace aquí en Bolivia, él no lo haría. De todas maneras, el aporte de Descartes me parece fundamental. El hecho mismo de dudar de todo antes de aceptar las cosas como real, sobre todo con las cosas que son críticas. Cosas que son críticas serían, por ejemplo, tu proyecto de vida, el proyecto político que algún partido, por ejemplo, está proponiendo. Entonces, eso de alguna manera planta, digamos, la semilla de una especie de democracia informada, que al momento de votar nosotros seamos capaces de votar con conciencia, sabiendo o enterándonos o informándonos de cómo es una propuesta. Un ciudadano muy bien informado me parece que es la única persona que está ejerciendo plenamente sus derechos democráticos. Porque si nosotros vamos a ir a votar desconociendo, no dudando, porque Descartes dudaría en tu lugar, entonces estamos legitimando un gobierno que va a pensar por ti. Es decir, no vas a ejercer tu opinión, no vas a ejercer tu pensamiento, estás siendo usado por el pensamiento de otra persona o el partido político de otro grupo de poder. Entonces no estás ejerciendo tus derechos democráticos plenamente. Bueno, entonces quería ahora concluir esta pequeña charla, esta pequeña opinión,
diciéndoles que les recomiendo que aunque ustedes no sean filósofos, aprendan, por ejemplo, a cuestionar. Vean, por ejemplo, cómo Descartes, en su opinión, inclusive él no acude, por ejemplo, a argumentos filosóficos en el fondo. Él simplemente apela a su propia facultad de poder dudar de todo. Entonces, no es una actitud escéptica. No estoy diciendo que debamos dudar de todo y que al final digamos todo es falso, no, sino que en el fondo tengamos la certeza de poder hacer una buena elección. Me parece que en ese sentido todo el mundo podría, por ejemplo, aprender un poco de Descartes. Y ese era el mensaje que yo quería darles, ¿no? Ahora, si queremos hablar de filosofía, entonces vamos a tener que hablar, por ejemplo, de una crítica que sea un poco más filosófica. No sé si me entienden. Por ejemplo, los internautas que saben de filosofía seguramente me dirán: Abner, hablaremos ahora, por ejemplo, del racionalismo, su contexto histórico, cuál es el valor filosófico que tiene, cómo se ha puesto en duda el racionalismo en el siglo XX, porque como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó, por ejemplo, a la industria como un mecanismo racional y sistemático para matar gente. Entonces uno quiere dar pie, digamos, al irracionalismo para poder enarbolar, por ejemplo, ciertas ideologías, diría yo, como el posmodernismo, que inclusive niega la verdad, lo cual es completamente, para mí, risible, porque existen verdades, claro, no serán absolutas, pero tenemos a las científicas, que son las que se mejoran continuamente. Entonces no podemos ser escépticos y dudar de todo. Pero bueno, ese va a ser un debate filosófico. Por tanto, mis amigos, espero que, se animen a leer este libro. Me encanta, por ejemplo, la forma en que Descartes desenvuelve sus criterios. Él mismo dice que se ha tenido que enfrentar a esos demonios personales, ¿no? Me imagino que él sentía el peso de la Iglesia Católica. No era exactamente un demonio, era la presión de la Iglesia Católica la que le obligaba, por ejemplo, a decir que a través de este método se podía tal vez comprobar la existencia de Dios, ¿no? Entonces eso se entiende. Por lo tanto, eso lo dejaremos a un debate filosófico. Bueno, mis amigos, entonces espero no haberlos cargado muchísimo con esta opinión sincera, asequible también para ustedes, porque no quiero hablar de filosofía pura, ni yo mismo soy filósofo, pero sí me interesa. Y bueno, nada, más bien me despido y espero que todo el mundo sepa valorar este tipo de publicaciones. Me parecen muy formativas para ti, para mí, para el país, para todos. Un saludo. Gracias.